tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. ONU Hábitat y la Secretaría de Planeación de Bogotá dieron a conocer una propuesta para eliminar el sistema de estratos sociales para acceder a subsidios, un sistema que lleva más de 30 años en funcionamiento. Hoy en día, por ejemplo, el valor del servicio del agua se calcula con base en el lugar en el que vive la persona y el estrato que se le asigna a esta área, y no por aspectos como el salario o muchas otras variables que se podrían utilizar. En últimas, lo que hace el sistema actual es que la gente pague los recibos por el lugar en donde vive y no por sus características económicas particulares. El nuevo modelo propone tener en cuenta otros aspectos como ingresos económicos, el sistema de salud al que están afiliados los miembros del hogar, el número de integrantes de la familia, el nivel de estudios, el patrimonio, entre muchas otras posibles variables. Esto ya es un proyecto de ley que se deberá debatir en estos días a lo largo de varios debates en el Congreso, y para hablar de las consecuencias de esta propuesta tenemos a dos invitados expertos en el tema del programa de hoy. Ellos son Juan Miguel Gallego, él es profesor universitario, él es doctorado en economía y es economista. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí para discutir temas. Y también tenemos invitado a Manuel Riaño, él es consultor en economía urbana, magíster en análisis de problemas políticos y económicos internacionales y economista de profesión. Bienvenido. Eduardo, ¿cómo estás? Vamos a ver qué saben los que saben. Juan Miguel, ¿de dónde sale esta idea de hacer estratos sociales que es tan particular? Pues históricamente la estratificación no es la primera forma como se utilizó para poder hacer política de distribución en servicios públicos domiciliarios. La estratificación nace en 1983 cuando la Junta Nacional de Tarifas en Servicios Públicos Domiciliarios cambia la forma de distribuir subsidios y de generar contribuciones para digamos, subsidiar el pago de servicios públicos domiciliarios a las familias pobres. Lo hacían a través de la información catastral, y en 1983 deciden crear, digamos, grupos a través de información del entorno de la vivienda y su entorno, y esto se consolida en la ley de 142 de 1993, donde ya se establece todo el sistema de estratificación como método para poder redistribuir el ingreso, los subsidios y los pagos de servicios en acueducto, alcantarillado y gas. Digamos que ahí es donde nace el sistema como ya lo conocemos ahora, y desde ese momento siempre ha funcionado igual que lo conocemos al día de hoy. Manuel, ¿qué solución buscaba dar este nuevo sistema, digamos, este nuevo viejo sistema en ese entonces? Básicamente teníamos una carencia de información sobre cómo eran los ingresos de los hogares que vivían en las diferentes ciudades, en los municipios, y este sistema buscaba compensar de alguna manera para tener servicios públicos más económicos para las personas más vulnerables. ¿Cuál era la idea general? Que las personas que viven en estratos 5, 6 o establecimientos industriales y comerciales subsidiaran el costo que tienen las tarifas de servicios públicos como el agua, el acueducto, los servicios de aseo, electricidad, gas, con una compensación económica pagando más de lo que pagarían los estratos bajos. Esa es la idea general, que paguen unos para compensar por lo que deberían pagar los otros. Este sistema de estratos, si no estoy mal, es el único que existe en el mundo. Pero puedo acotar una parte importante en lo que se refiere la filosofía de lo que fue la estratificación, porque yo creo que con el sistema hay que ser un poco justos al inicio. Claro. Y es que realmente la capacidad que tenía para poder generar expansión de la red, digamos que era muy importante. Tú tienes la forma de que tú puedes mejorar la llegada de servicios como energía y gas, pues por un lado, energía y acueducto, digamos, a familias en el margen de las ciudades, requería infraestructuras muy fuertes por parte digamos, de los entes territoriales. La estratificación permitió y favoreció, por eso fue tan exitosa en los primeros años, en los 80s y 90s, porque fue la que facilitó que se hiciera conexiones más rápidas de los hogares que estaban totalmente desconectados. Entonces imagínate, barrios nuevos que no tenían capacidad de pago de servicios, que requerían un tubo para pasar el agua, una red de energía,
La estratificación permitió generar una demanda que no existía y eso en economía lo llamamos economías de escala, permitió que más gente se pegara al sistema y así favoreciera la forma como se generaban ingresos para el sistema. Hasta ahí muy bien. El problema es que se quedó ahí, no se pensó. Bueno, vamos a ver qué preguntan entonces en la calle. Sí. Tengo una pregunta. Si se eliminara el sistema de estratos, ¿aumentaría la tarifa de servicios públicos? Manuel, esta pregunta que hacía esta persona es una preocupación que muchos tienen y es cómo afectaría un cambio de este sistema en el bolsillo, que finalmente es en lo que primeramente se siente un cambio de este estilo. ¿Usted cómo cree que esto cambiaría? Creo que tenemos hoy una muy buena respuesta o muy buen acercamiento a cómo podría ser y es el Sisbén. O sea, finalmente lo que se está proponiendo es que las personas que sí necesitan, los hogares que necesitan estos subsidios, mantengan estos subsidios según sus niveles de ingresos. Lo que estamos buscando además es compensar ese déficit fiscal que tienen hoy muchos de los gobiernos locales. Por eso, cuando podría, digamos, causar un susto porque las personas pueden creer que ahora los van a dejar sin el subsidio al perder los estratos. Pero por el contrario, lo que se busca es tener una información mucho más precisa que le ayuden a las personas a saber realmente si deben ser o no sujetos de esas subvenciones. Lo mismo pasa para quien vive en estratos 6 o 5. Muchos de ellos no tendrían que pagar los mismos niveles que hoy están pagando para subsidiar en los estratos bajos. Lo que la propuesta de ONU Hábitat y la Secretaría de Planeación tiene, que va de la misma mano que la que tiene el Departamento Nacional de Planeación para el gobierno en general, es que modernicemos la manera en que se está midiendo y abandonemos un poco los estratos y llamemos la atención sobre las nuevas formas que la información con la revolución tecnológica nos puede dar. Juan Miguel, echemos un poquito para atrás para entender cómo es que se construye hoy en día el sistema de estratos. ¿Qué tiene en cuenta planeación o la entidad responsable a la hora de determinar que un área, un barrio, tal sector o tal calle sea de uno u otro estrato? Bueno, hay unas condiciones muy técnicas. Eso está en cabeza, en el caso de Bogotá, de la Secretaría Distrital de Planeación y la área de estratificación. La forma como lo hacen es, y ahí es donde está, digamos, llamémoslo, el problema, y es que... La pepa. La pepa del asunto, y es que se hizo una encuesta en 1997 donde se midieron por, digamos, todas las manzanas de Bogotá. Por un lado de la manzana, piensa en una manzana cuadrada de una calle, se miden las características del tamaño del sendero peatonal, si existe, si no existe, si las propiedades de esa manzana tienen características, tienen un jardín o un antejardín, y alrededor de 7 variables importantes de características de la vivienda que definen que eso es una manzana que tiene una característica de estrato, el estrato que le corresponde, por ejemplo, estrato 2 o estrato 3, más unas condiciones de zonificación que se llaman zonas hábitat que tiene la ciudad, donde de acuerdo a los expertos de planeación distrital y de las diferentes unidades de planeación, en el caso de las, digamos, municipios o entes territoriales que lo puedan realizar, y en el caso de que no lo tengan, pues eso está a cargo del IGAC. Tienen esta información y dicen zonas hábitat. En Bogotá hay 17 zonas hábitat, hay zonas, la 1, la 2 y la 3 son zonas muy pobres y marginadas que ya por definición van a quedar en estrato 1 después vienes como subiendo un poco y así hasta el 17, no necesariamente, porque hay unas partes que son zonas no residenciales que tienen una característica especial, pero en general toda la información viene de la característica externa de la vivienda. Esto parecería estar bastante dentro de una lógica pues, interesante de entender cómo está funcionando la ciudad, pero uno de los problemas que se han visto es que estos sistemas no tienen actualización, Manuel. Efectivamente no se pueden actualizar, pero ya no es necesario, en especial en el caso de Bogotá, que cuenta con otra información, seguir dependiendo de, como decía Juan Miguel, de información de hace 20 años. Hoy tenemos una serie de registros administrativos, por ejemplo, la pila, que tiene el Ministerio de Salud, en el cuál podemos saber cuánto están... ¿Qué es la pila? La pila es el registro que todos tenemos del pago de seguridad social.
Entonces, no importa si tú estás trabajando en una empresa o si tú cotizas como independiente, toda esa información pasa directamente a unas bases de datos del ministerio. Esa información es una información actualizada que no necesita el costo de un censo o de otra información para poder retomarla y que está ahí y que es pública porque es del gobierno nacional. En este dato vas a encontrar, por ejemplo, cuánto gana el jefe de una familia. Y es sin duda un mejor dato para poder entender cuál es la situación de la vivienda, cuál es la situación del hogar, que la foto de un entorno de hace 20 años. Claro. Juan Miguel, un tema ahí interesante es cómo puede estar dentro de un mismo barrio, en una misma zona, gente con mucho dinero, vecina de gente que no necesariamente tiene tanto dinero, o al revés, gente muy pobre y gente no tan pobre. ¿Esto cómo generaría pues, este cambio, más equidad en términos de subsidios en cosas como el agua, la luz, etcétera? Claro, comparto principalmente el problema es la falta de flexibilidad del sistema actual. Entonces imagínese en un caso específico donde tú tienes en un barrio de estrato 2 o 3 incluso para hacerlo para explicar mejor el problema, una familia con altos ingresos y otra que tiene bajos ingresos. El punto es que la familia de altos ingresos no necesita los subsidios, incluso ella así los recibiera dentro de su presupuesto no cambia fundamentalmente que los deje de recibir, pero eso ocurre es por la mala estratificación, lo que nosotros llamamos en nuestros estudios errores de inclusión. Estamos incluyendo a agentes objeto del subsidio, gente o familias que no lo necesitan. Entonces ahí lo que tienes, digamos que eso puede ser positivo, tener una mezcla entre personas de ingresos altos e ingresos bajos en una sociedad tan segregada como Colombia. Pero en términos de costos para el sistema es muy alto, quitárselos a las personas que pueden tener ingresos como si estuvieran en los percentiles más altos de la distribución del ingreso en Colombia, por un subsidio al agua y a los servicios públicos domiciliarios para esas familias, lo que hemos visto es que no tienen impacto sobre su capacidad de pago, mientras que las otras van a poder recibir mejor focalización del subsidio, porque si están por casualidad con problemas financieros en el momento y si estamos en una medida más cercana, digamos que se actualiza año a año, como puede ser la pila, puede ser o la propuesta de un nuevo hábitat o la que hemos hecho en la Universidad del Rosario, que es una mezcla también con información catastral que es distinta a la estratificación. Usted puede decir, ok familia, usted viene en una situación económica, tuvo un choque negativo en su economía, vamos a darle mejores subsidios. Se quedó sin trabajo. O se quedó sin trabajo, se murió la cabeza del hogar. Entonces usted tiene la capacidad por demanda que lo evalúen y poder recibir subsidios. Claro, usted hablaba de costos para el sistema. Hoy en día, ¿cómo está pegando este sistema de estratos al sistema de subsidios? ¿Está dando ganancias o no tantas? Por el contrario, hay una pérdida o un déficit en buena parte de los municipios que tiene que terminar asumiendo el mismo municipio. En el caso de Bogotá, tú me puedes corregir, Juan Miguel, son cerca de 40.000 millones. Esos 40.000 millones se traducen en que el presupuesto que podía ser utilizado, por ejemplo, lo mismo que tiene hoy el sector de la Secretaría de Desarrollo Económico para 2 años, tiene que gastarlo anualmente el distrito en un tema diferente que podría ser en generación de empleo e ingresos, precisamente. Entonces, lo que se busca corregir, y todos estos modelos, como el que mencionaba Juan Miguel del Rosario o la propuesta del índice multidimensional de focalización de ONU Habitat, nos permite corregir ese error, porque vas a poder sacar algunas personas que por su propia condición no deberían estar ahí y podrías incluir otras que de pronto hoy no pagan, pero que tendrían la posibilidad. Casos como ese es las 2 personas que dirigen el sistema de comercialización de papa en Corabastos. Ellos hoy todavía viven en los mismos barrios que vivían hace 15 años, 20 años y son barrios de estrato 2. Imagínense cuánta plata puede mover una persona que comercializa toda la papa de Corabastos. Sí, y esa persona hoy está subsidiada. Leía Claro. que, por ejemplo, Y si el se lo quita, no le pasa 17% de los predios son no estrato, o sea que no, independientes si quedan en la 72 con 15 y séptima, una zona de gran valor comercial por todo lo que implica ahí, oficinas, mucho sector bancario, no están pagando necesariamente el valor que deberían. Juan Miguel. Pues ahí hay que hablar en 2 sentidos. Uno es que los predios lo que nos preocupa son los predios de destino residencial.
Los de destino, digamos, económico, de otras actividades más allá de lo residencial, por suerte hubo reformas en la mitad del 2000 que permitió que, porque antes si tú tenías una empresa, tenías también tarifas para contribuir al sistema. Eso también va digamos, en negativo para el balance o el déficit que están enfrentando las ciudades, porque muchos que contribuían eran las industrias, el sector industrial y servicio. Cuando eso sale, ahí es donde el déficit se observa principalmente, pero eso es distorsionante. Pero imagínense que solo en Bogotá alrededor del 15% de los hogares son contribuyentes al sistema. El resto o no contribuye, como son los de estrato 4, o sea que simplemente pagan, neutro, es el neutro, paga lo que debe pagar, y el 1, 2 y 3, que representan casi el 60%, son acreedores de algún subsidio. Claro, y esto también plantea un tema político muy fuerte, y es que no necesariamente quien tenga que ganar va a ganar, y no necesariamente quien no quiera perder no va a perder. ¿Quién gana y quién pierde con esto? Te voy a mostrar un caso real que pasó hace un par de años, y es aquí al lado en el Salitre, aquí al lado de la sede de Canal Capital. El Salitre históricamente en los estratos estaba con estrato 3, donde quedaba Ciudad Salitre. Pero resulta que hay apartamentos nuevos, conjuntos que están ahí, que tienen casi 1000 metros cuadrados en el penthouse. ¿A ustedes les parece que eso es realmente un estrato 3? No lo es. ¿Y cuál fue la pelea? Que cuando se quiso hacer la actualización catastral y se quiso hacer la actualización de los estratos, porque sí hay un proceso que es muy lento, pero ocurre frente a eso, empezaron a poner vallas diciendo nosotros queremos permanecer en estrato 3, porque sabían que significaba conservar un menor costo de los servicios. Pero eso no es justo. ¿No es justo con quién? Con todos, porque todos estamos perdiendo plata que podría ser utilizada en mejorar las vías, en tener más colegios o en calidad de los hospitales. Claro, ¿qué fibras toca usted en esta misma línea, Juan Miguel? ¿Qué fibras cree que toca cambiar este tipo de medidas? Pues nosotros hemos trabajado mucho el tema de cómo lograr quitar la estratificación. Desde mi posición, desde un punto de vista solo de eficiencia económica, que es bastante distorsionante, con colegas de otras áreas, más de sociología, porque creen que es discriminante y segrega la ciudad. Pero el punto es que esto se logra en una posición de país. ¿Por qué? Porque políticamente es muy complejo que un alcalde diga hoy quito la estratificación, incluso con el hecho de quitar el pago del impuesto predial del estrato. Hay que dar un mensaje claro que le toca ahorita a esta administración, decir muy claramente qué va a pasar con aquellos que pueden pagar menos o más, y hemos venido escuchando al alcalde dando explicaciones muy, digamos, clarificando de cómo los estratos, lo que era estratos bajos, van a pagar menos de lo que debían pagar antes. Pero el punto es que aquí tiene que ser, por eso yo aplaudo el esfuerzo de ONU Hábitat con la Secretaría Distrital de Planeación y los esfuerzos que a la vez está haciendo el Departamento Nacional de Planeación con Simón Gaviria en la actualización del Estatuto de Subsidios, porque para poder quitar este sistema usted necesita, digamos, un conjunto político fuerte, toda una disposición, porque cuando usted le dice a una familia, si estamos volviendo, toma el estrato 3 y 4, que son alrededor del 40% de los hogares en Bogotá, que ahora les vamos a quitar la estratificación y muchos no van a recibir, el mensaje tiene que ser muy claro: señor o señores o hogares, no se preocupen, que lo que ustedes recibían realmente, lo que representa de su capacidad de pago es como decir, es muy bajo, y la ciudad puede mejorar en otros sentidos, mejores vías o más amenities o mejores amoblamientos urbanos que la gente lo observa. O sea, tú tienes que dar el mensaje muy claro. Primero, no se quita. Te sumaría una cosa. Miguel, adelante. Manuel, perdón. Te sumaría el tema cultural. O sea, más allá además del tema económico, es que la idea del estrato desafortunadamente tiene otras connotaciones culturales en el imaginario de las personas que son negativos, y que tú lo observas cuando dialogas con un extranjero que viene por primera vez al país y te dice: oiga, no le entiendo los comentarios del estrato. ¿Cómo así que se le salió el estrato? ¿Cómo así que parece estrato 20? Son comentarios que son peyorativos, que van en contra, que apoyan la segregación, que es en lo que estamos tratando de combatir en este tipo de temas. Y cuando desaparecemos los estratos, poco a poco el significado de esas expresiones van a desaparecer y se van a descontinuar.
lo cual va a permitir pensar en ese tipo de ciudad, que es la ciudad que deseamos, donde haya una combinación de personas que pueden vivir de múltiples ingresos más cerca uno de los otros, con más bienes públicos en común para todos. Bueno, los invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Juan Miguel, ¿cuál es la pepa de este complejo asunto de la estratificación? La pepa es que el niño creció y se nos quedó pequeño en la camisa y ya tenemos que cambiarla. O sea, hay que hacerle un nuevo traje a la forma como hacemos política social para lograr que los hogares colombianos puedan recibir subsidios en energía, gas y acueducto de buena calidad y con un pago justo. Entonces, como se quedó pequeño, como el sistema no sirve, tenemos que pensar en nuevas formas y alternativas, y por eso hay ahora, por ejemplo, en Bogotá y en las grandes ciudades, otras fuentes de información para resolver el problema de distribuir mejor, de que el que tiene capacidad de pago pague adecuadamente y contribuya al sistema, y el que no pueda recibir un subsidio, y así podamos disminuir procesos, mejorar la equidad, mejorar la distribución del ingreso y tener acceso a buenos servicios públicos. Manuel, ¿cuál es la pepa de este asunto? Para mí, la pepa está en la información. El diagnóstico es claro para todos. La estratificación fue muy buena, hoy no lo es tanto. Queremos cambiarla y sabemos cómo. Hay diferentes propuestas de cómo hacerlo y todos tienen que ver con intercambio de información que hoy tenemos la oportunidad de tener y que no teníamos antes. El problema son los celos que tienen muchas de estas entidades para compartir la información, porque para que una alcaldía pueda, por ejemplo, desaparecer el estrato y utilizar otro tipo de medida, una oficina de acueducto, una empresa de acueducto, tendría que tener acceso a las bases del CISBEN, tendría que tener acceso a las bases de la pila que comentamos con anterioridad, y hoy los ministerios que las tienen no se las quieren entregar a las otras instituciones. ¿Cuáles son las razones? Desafortunadamente pensamos todavía en el país que concentrar el conocimiento es tener poder. Y no entendemos de las virtudes que podría tener compartir este tipo de información para que todos la usemos. ¿Usted cree que este cambio podría cambiar esta idea cultural tan fuerte y tan marcada en nuestra sociedad de la estratificación como estigma de las personas? Es una pregunta difícil porque yo siento que el tema de segregarnos no es exclusivo de Colombia, ¿sí? De las ciudades segregadas, incluso Bogotá no es la ciudad más segregada de América Latina. Entonces podemos decir que ayuda, porque ya no tenemos el referente de la caricatura del estrato 1 contra el 6, pero si queremos de verdad cambiar el tema cultural fuerte, tenemos que ir más al fondo, que es las desigualdades en la generación de ingresos y en las oportunidades. Mezclarnos un poquito más. Hay ciudades más mezcladas. Montevideo, pues, una ciudad que está más mezclada entre sus diferentes familias con diferentes ingresos, pero siguen habiendo ciudades muy segregadas, Sao Paulo, por dar ejemplos, con unas desigualdades muy altas, donde la historia de usted es de alto ingreso, yo soy de bajo ingreso, sigue repitiéndose. Podemos colaborar desde el punto de vista cultural, pero si queremos resolver el problema cultural de no segregarnos, tenemos que pasar la página de la estratificación y resolver los problemas de desigualdad. Manuel, en un minuto. Te lo combinaría en dos cosas. Necesitamos más chapineros, que son localidades que mezclan, localidades donde viven personas de todos los estratos, y necesitamos menos Bozas. Bosa, desafortunadamente, es un sitio donde todo el mundo tiene el mismo nivel del ingreso, pero es un nivel bajo. Necesitamos esa mezcla, menos segregación. Bueno, y te diría, adelante. cerraría diciendo que podemos terminar con el hito cultural. Antes existía la expresión de quién pidió pollo para referirse a que estaba muy cara la cuenta. Hoy ya nadie lo hace porque el pollo es muchísimo más barato de lo que era hace 30 años y hoy es la proteína más económica. Claro. Ojalá podemos olvidarnos en 20 años y que ya nadie se acuerde del sentido que tenía el dicho de la estratificación.
Manuel y Juan Miguel, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Y a todos ustedes recuerden que este programa es una alianza entre Canal Capital y lasillavacía.com. Si quieren que hablemos de algún tema con dos expertos como los de hoy, escríbanos @lasillavacía o @Canal Capital en Twitter con el hashtag o numeral La Pepa y cuéntenos de qué tema quiere que hablemos acá. Recuerden que este programa queda en la página del canal y también en lasillavacía.com para que lo puedan ver y consultar cuando quieran. Hasta la próxima.